Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Vamos a dar inicio con este nuevo tema donde vamos a recapitular todo lo que pasó desde el maderismo, ¿de acuerdo?, hasta el gobierno de Venustiano Carranza. Pues para empezar, tú ya debes de saber que de pronto Porfirio Díaz va a estar en el poder por más de 30 años, entonces en algún momento Porfirio Díaz tenía el poder, no el poder absoluto, el poder de un dictador, y obviamente nos levantamos en armas el 20 de noviembre pues, para cambiar las condiciones sociales y económicas del país y para derrocarlo, para quitarlo del poder. En este caso, quien promulga este plan de levantarnos en armas va a ser Francisco I. Madero en su momento, ¿no? Y obviamente a esa lucha se le va a unir Zapata y Villa y otros personajes más como Pascual Orozco. Entonces, Porfirio Díaz no puede contener la Revolución Mexicana, lo hizo pero no pudo. Entonces, en este lapso, pues bueno, no pudo hacer nada con la Revolución Mexicana. Y es así como de pronto Porfirio Díaz decide huir del país en mayo de 1911. Y aquí estamos viendo de pronto cómo Porfirio Díaz sale de escena, ¿de acuerdo? Sale de escena. Ahora, tenemos que dejar a un presidente en lo que elegimos a uno nuevo. Obviamente Madero no lo tomó inmediatamente. Aquí de manera interina, antes de que llegue Madero, lo toma Francisco León de la Barra. Después, por noviembre de 1912, ¿qué creen? Pues Madero llega al poder, ¿no? Ahora, tenemos aquí a Madero en el poder, ¿no? Sin embargo, Madero también va a ser derrocado, se va a perpetrar un plan contra él, un embajador conocido como Henry Lane Wilson y Victoriano Huerta, que pues lo va a traicionar, son los que se encargan de perpetrar un golpe de estado para quitarlo del poder. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra sus intereses. Pero no solamente ellos y la clase privilegiada y el clero estaban en contra de Madero, sino también Zapata y Orozco porque no cumplió con lo que establecía el plan de San Luis. Entonces, así como se le da el golpe de estado, se asesina a Madero y a Pino Suárez y sale de escena, ¿no? Aquí vemos de pronto, observen chicos, cómo Madero estaba en lo alto y cae, ¿no? Él, pues obviamente, es asesinado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién va a subir al poder y a quién hay que derrocar? Pues ahora va a ser Victoriano Huerta, ¿no? Entonces, Victoriano Huerta asume el poder de una manera, pues, un tanto violenta. Es avalado y reconocido por Estados Unidos, por la clase alta. Sin embargo, en Estados Unidos va a haber un cambio de presidente y obviamente no va a tener el reconocimiento Victoriano Huerta. Es así como de pronto, ¿sí? Aquí vemos, tiene el poder, lo tiene, pero ahora se tiene que hacer algo para sacarlo, ¿sí? Ahora el personaje a vencer es él. Entonces vemos que aquí se levanta Venustiano Carranza en armas con el plan de Guadalupe, plan que establecía que de pronto cuando se fuera Victoriano Huerta, él asumiría el cargo del Ejecutivo, ¿no? Asimismo, pues este plan lo desconocía Victoriano Huerta y a su gobierno. Entonces se lleva a cabo una serie de combates, se conforma un ejército, el ejército constitucionalista a cargo de Carranza, en el cual vamos a tener a tres generales de suma importancia como lo son Pablo González, ¿no? Como lo es Villa y como lo es Obregón, ¿sí? Que son sus grandes aliados, aunque Villa tiende a tener una serie de conflictos ya con Venustiano Carranza, ¿sí? Entonces, es así que se enfrentan contra el ejército huertista, ¿de acuerdo? Logran vencer a Huerta y Huerta tiene que huir del país y por ahí de 1914, en julio para ser exactos, huye Victoriano Huerta. Es así como Victoriano Huerta tenía el poder, pero de pronto también lo perdió y sale de escena. Ahora, vayan viendo el patrón, chicos, vean el patrón de cómo se va desarrollando la Revolución Mexicana. Ahora, ¿quién sube al poder? ¿Quién sube al poder de manera provisional y aún no legal es Venustiano Carranza? ¿Sí? Obsérvelo muy bien. Él, Venustiano Carranza quería el poder absoluto, es un exporfirista, obviamente no va a hacer cambios radicales en el país, va a seguir conservando los privilegios de la clase alta, ¿no? Entonces, aquí, como ya les comentaba, ya había conflictos con Pancho Villa y obviamente Zapata también ya los hubo porque Carranza no quería reconocer lo que establecía el plan de Iguala, que era el reparto agrario. Entonces, para evitar más conflictos, se lleva a cabo lo que es la Convención de Aguascalientes. En esa convención su objetivo pues era como resolver estos conflictos entre esas tres facciones, entre carrancistas, villistas y zapatistas. Una facción es un grupo, para que lo entendamos, ¿de acuerdo? Pero pues no se logró, ¿de acuerdo? Carranza se le solicitó que renunciara al cargo de presidente, sale muy enojado de Ciudad de México y se dirige a Veracruz.
Ciudad de México es tomada por carrancistas y villistas, ¿no? Con el nuevo presidente interino que es Eulalio Gutiérrez. Y bien, entonces, vamos a empezar que a partir de 1915, por ahí de abril a junio de 1915, se va a desarrollar una guerra muy violenta entre estas tres facciones, entre carrancistas, zapatistas y villistas, ¿no? Las famosas batallas del Bajío, en donde tenemos los combates de Celaya, de Silao, León, regiones cercanas a Jalisco, Aguascalientes, entre otras más, Zacatecas, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay batallas muy violentas donde Álvaro Obregón, que era el general, ¿no? Que era el gallo de Carranza, porque era el que tenía todo el control, ¿no? El que lideraba las luchas, se enfrentó al ejército de Francisco Villa y lo logró vencer, ¿no? Entonces, es así como de pronto los villistas y los zapatistas pierden y empiezan a perder un poco de fuerza, jóvenes. Ahora, en enero de 1916, para ser preciso, empezando el año, Venustiano Carranza se va a asumir como presidente en facto, ¿de acuerdo? En facto, es decir, aún no es reconocido porque no ha habido elecciones, pero él ya asume el cargo de presidente, ya empieza a realizar acciones que le competen a un presidente, ¿no? E inclusive ya es reconocido por los Estados Unidos. Ahora, Carranza convoca a conformar un Congreso Constituyente, ¿de acuerdo? Por ahí de diciembre de 1916, un Congreso Constituyente, ¿sí? En la ciudad de Querétaro. Entonces, aquí en este periodo que les marco en tono azul, que ya está aquí marcadito en tono azul, ¿sí? Es un periodo en el cual se va a reformar o a construir una nueva constitución. Aquí se pretende modificar la constitución que estaba, que era la de 1857, la promulgada por Juárez y los liberales, ¿no? Entonces, bien, aquí se llevan a cabo estas reformas, se hacen cambios y vamos a tener que el 5 de febrero de 1917, ojo en esa fecha es importantísima, el 5 de febrero de 1917, se promulga esta constitución, ¿sí? Entonces, esta constitución nos va a hablar, ¿sí? O se va a centrar en muchos artículos, pero algunos de ellos y que son de suma importancia es el 3, el 27 y el 123, ¿sí? El 3 se relaciona con una educación gratuita y laica y que sea para todos los mexicanos. El 27 hace referencia a que de pronto la tierra, el agua y todos los recursos naturales del país, inclusive los que están en el subsuelo, nos pertenecen a nosotros. Y el 123 se relaciona con lo laboral, ¿no? Obviamente ustedes estarán pensando que estos artículos se lograron gracias a Carranza, pero no es así. Carranza, recordemos que era un exporfirista y obviamente quería seguir protegiendo los intereses de algunos grupos poderosos, ¿no? Entonces, bien, algunos constituyentes pues formularon sus artículos porque ya se requerían cambios para el país, ¿no? Entonces, aquí seguimos viendo que Carranza sigue teniendo el poder, el mando como presidente. Pasemos a lo siguiente. Bien, tiene el cargo y ahora vamos a ver qué va a pasar para que salga de escena, ¿no? Otro dato adicional, chicos, desafortunadamente en 1919 mandan asesinar en la hacienda de Chinameca a Emiliano Zapata, lo asesina Jesús Guajardo, ¿no? Y bueno, perdemos a un gran líder, obviamente se cree quien lo mandó a asesinar pues fue Venustiano Carranza, eso se cree, lo más probable es que sí, ya que le estorbaba, ¿no? Porque Zapata aún seguía luchando por el reparto agrario y la libertad de los mexicanos, ¿no? Entonces, bien chicos, vamos a ver qué pasa. Recordemos que estos dos personajes, tanto Obregón como González, ¿no? Apoyaron a Carranza en algún momento en su ejército, ¿no? Para combatir a Huerta y en su momento también a Villa. Entonces, bien, Álvaro Obregón postula, ¿de acuerdo?, su candidatura a mediados de 1919. ¿Saben qué? Él dice, yo quiero ser presidente, ¿sí? Y también Pablo González, por ahí de diciembre de 1919, también dice, yo también quiero ser presidente. Sin embargo, Álvaro Obregón no apoyaría sus candidaturas, ¿sí? Y ellos dos, pues obviamente se molestan porque dicen, oye, ¿por qué no nos echas la mano si nosotros en su momento te apoyamos a ti, te ayudamos a ti, ¿no? Entonces, bien, ellos lanzan sus candidaturas y Carranza a su vez lanza su candidato, que era un Ignacio Bonilla, ¿no? Y al cual él apoyaba. Obviamente, pues iba a ser su títere para él seguir perpetuándose en el poder, ¿no? Entonces, bien,
Frente a esto, causa mucho el enojo, ¿de acuerdo? De los sonorenses, estos son sonorenses, y vamos a ver que de pronto en 1920 se va a promulgar el Plan de Agua Prieta. Escuchen bien, el Plan de Agua Prieta, el cual buscaba derrocar a Carranza y el cual desconoce a su gobierno, ¿sí? En Sonora vamos a tener estos sonorenses que son figuras claves como es Plutarco Elías Calles. Prestan mucha atención a Calles, ese lo vamos a retomar más adelante, ¿no? Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Se levantan en armas contra eh, Carranza, que en algún momento apoyaron. Entonces, Carranza trata de huir del país, se dirige a Veracruz, al puerto. Obviamente iba en las vías, se descompone, por ahí creo que hay una afectación en las vías, tiene que irse en caballo, se hospeda en una casa y en esa casa es acribillado y asesinado Carranza, ¿no? Entonces, a ciencia cierta no se sabe quién lo mató, pero se sospecha que obviamente Álvaro Obregón fue quien lo mandó a matar. Y vemos, chicos, vayan viendo el patrón, cómo Carranza sale de escena y quien asume el poder ahora es Álvaro Obregón en 1920. Álvaro Obregón va a ser el presidente en 1920, va a durar 4 años en el poder, termina hasta 1924 su poder, ¿no? Antes era de 4 años, ya después se va, más adelante vamos a ver la historia de México, cómo se extiende a 6 años el cargo de presidente, ¿no? Pero antes era de 4. Entonces vayan viendo de pronto, aquí está este dato, ven el patrón, llegan al poder y son derrocados, ¿no? Por alguien, porque atenta contra sus intereses. Llega nuevamente al poder alguien y es derrocado, ¿no? Llega y es derrocado, ¿no? E inclusive a veces los que los derrocaban subían al poder y a su vez ellos en algún momento son derrocados o traicionados. En este caso vean cómo Álvaro Obregón y Pablo González traicionan pues a Carranza, eran aliados en algún momento. Entonces, la Revolución Mexicana es un tema muy complejo, ¿sí? Pero espero vayan entendiendo, chicos, los patrones de cómo es que subían al poder y los hacían bajar porque estorbaban, porque no cumplían con lo que habían establecido o porque no cumplían o no protegían los intereses de los grupos más poderosos. Pues bien, espero hayan comprendido este tema y pues por mi parte sería todo, jóvenes.